Si nosotros estamos asustados, en Chile están... ¿Por qué? ¿Por cuá? Están complicados. Poi. Porque a pesar de haber sido como una especie de emblema de faro. De faro de faro del horizonte. Sí, porque tuvieron un récord de vacunación. En un momento eran el récord mundial. Lo cierto es que esta segunda ola ha llegado con todo. Y queremos hablar con gente que está ahí. Y que está trabajando y que tiene data concreta y no manejarnos solamente con versiones y con las traducciones de los medios. Está en línea y tiene la gentileza de atendernos Nicolás Sepúlveda, es del Centro de Investigación Periodística y los saludamos. Nicolás, buen día, gracias por estar ahí. Hola, buen día a todos por allá, ¿cómo están? Bien, nosotros bien todavía. A ver, ¿ustedes cómo están? Es la pregunta del millón. Mire, yo estoy en Santiago en este momento. Santiago entero, toda la región metropolitana está en confinamiento, estamos en cuarentena total que volvió, como en gran parte del país también, volvió en esta segunda ola. Había comunas en Santiago y en el país que hace muchos meses que no estábamos en cuarentena, desde el invierno pasado, cuando había sido la primera ola. Claro, y todo esto pasa porque aumentaron los contagios, incluso estamos teniendo más contagios que en la primera ola, que en junio pasado, cuando en Chile había sido el pic. Estamos del orden de 7.000, 8.000 contagios diarios. Eso es como el 12-13% del total de exámenes que se hacen en el país, que se han hecho hartos exámenes. Y claro, entonces resurgió con fuerza la pandemia, las críticas al gobierno también, se desató una crisis en el gobierno porque, ustedes los decían, Chile en un minuto... Y bueno, y sigue estando, ¿no?, en los rankings de los países que más rápidamente han vacunado a su población. Más del 40% de la población aquí en Chile ya ha recibido la primera dosis de la vacuna. Eso está avanzando muy rápido porque hay un sistema público de salud primario muy potente, con una red muy grande en todo el país, entonces eso ha podido hacerse rápidamente, pero no, los efectos de la vacuna están tardando y eso no ha podido frenar que se disparen los contagios, y lo que dicen los expertos es que también en los próximos días y próximas semanas se van a disparar también las muertes, ¿no? De todas maneras, la pregunta es, ¿crecen los casos? ¿La gravedad de la sintomatología es similar a lo que vivían en el invierno pasado? ¿O el hecho de que haya un sector importante de la población vacunado amortigua la gravedad de la sintomatología? ¿Cómo lo están viendo? Si es que están viendo eso. Es que aún no hay nada muy concluyente respecto de cuánto tiempo después de que tú te vacunas empiezan a surtir efecto la vacuna en tu organismo. Por ejemplo, ayer leía un paper que salió de expertos y la gente de Pfizer que decía que incluso hasta 28 días después de la segunda dosis, tú ahí recién podía hacer efecto la vacuna en un 100%, el efecto era total. Claro. En Chile lo que está pasando, en medio de esa incertidumbre que no sabemos en qué momento y ni en qué porcentaje la vacuna nos ayuda a inmunizarnos o a reducir los riesgos de agravamiento si tú te contagias de COVID, lo que ha pasado es que en la UCI ha bajado el porcentaje de personas sobre 70 años que están hospitalizadas. Entonces, y ellos partieron efectivamente vacunándose antes. En Chile se partió por la gente mayor y fue bajando. Actualmente estamos vacunando a la gente que tiene 50 años. Entonces en la UCI hay mucha menos gente de más de 70 años, pero se ha incrementado, y esto no se sabe si puede ser por las nuevas cepas, ¿no? Acá ya está en Chile circulando la cepa brasilera, por ejemplo. Entonces lo que está pasando en la UCI es que hay mucha más gente ahora entre 40 y 60 años que está hospitalizada y que se han agravado. Eso antes no pasaba. Antes en Chile el gran porcentaje de la gente que llegaba a hospitalizarse, que finalmente moría, eran personas sobre 70 años ya de la tercera edad. Ahora hay mucha gente joven, hay casos incluso de gente de 20, 25 años que tienen alguna comorbilidad, ¿no?, que son tienen obesidad o diabetes, que se han agravado y llevan mucho tiempo internados en la UCI con ventilación mecánica. Nicolás Lautaro te saluda. Te saco un poco del tema COVID, pero te mantengo en terreno también, porque Chile viene viviendo convulsiones sociales, dentro incluso del periodo de pandemia, y en el último tiempo han postergado las elecciones constituyentes y municipales. ¿Cómo ha tomado esta decisión que se tomó en el Senado el arco político? Fue una decisión política, todos los sectores estaban más o menos de acuerdo en postergar las elecciones porque el colegio médico, los científicos y todos los especialistas decían que con un nivel de contagio creciente era medio difícil hacer
las elecciones que eran ahora este fin de semana, ¿no? El 11 de abril. Sí. Se postergaron para el 14-15 de mayo y en el ambiente político hay un cierto consenso que eso tiene que ser así, hay una disputa, hay un debate respecto a cómo el Estado puede mejorar las ayudas sociales, porque ¿qué ha pasado en Chile? Que las cuarentenas, ahora estas nuevas cuarentenas, están siendo mucho menos efectivas que las del año pasado. La gente las está respetando menos, porque efectivamente si no tienes ayuda social hay muchos empleos que se pierden, claro. Y en Chile hay un gran porcentaje de la población que vive de la economía informal, que no tiene trabajos formales, entonces ellos viven del día a día, de lo que salen a vender a las esquinas, de lo que venden en las ferias, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, cumplir la cuarentena para muchas familias significa también dejar de llevar el sustento a su hogar. Entonces, en medio de esa discusión, en Chile se mantiene entre la gente una rabia contra las élites, es lo que se ha dicho acá, contra todos los partidos políticos, contra la clase dirigente, y eso se mantiene, estallan protestas de vez en cuando en las encuestas de opinión pública, el gobierno y la clase política en general están muy mal evaluados, y también un efecto, creo yo, tiene que ver con quiénes son los candidatos que están mejor aspectados para las próximas elecciones presidenciales que nosotros tenemos ahora en noviembre de este año, donde un candidato del Partido Comunista, que nunca había pasado en la historia de Chile, es quien va liderando los sondeos, Daniel Jadwe, junto a un candidato de la derecha, que ha sido Joaquín Lavín, que ha sido muchas veces candidato. Entonces, en el debate al menos, y en la opinión pública, se mantiene esta como ansia de cambios y transformaciones profundas, ese proceso de rabia y post-estallido social de lo que pasó en 2019, no ha mermado en Chile y se ha tomado la agenda, se está discutiendo ahora un tercer retiro de los fondos previsionales, algo que hace 2 años en Chile era imposible, era impensado, y también una demanda constante desde todos los sectores por incrementar las ayudas sociales. Se ha hablado de una renta básica universal, de un impuesto a los súper ricos, pero es algo que en Chile aún no se aprueba. Nicolás, me imagino que ya deben tener números digamos, de la estadística que tienen los hospitales, las UTI hoy. ¿Cómo están las unidades de terapia intensiva de Santiago especialmente y de las zonas más pobladas? Las UCI, las unidades de cuidado intensivo, está en una situación técnica de colapso. El nivel de ocupación de las UCI a nivel nacional es del promedio de un 96%. Wow. Eso implica que, en rigor, si tienes el 96% de la UCI ocupada, es que ya no tienes espacio en la UCI. Porque hay gente que llega por otras enfermedades, llega por COVID, están intubando gente y poniéndole respiración artificial en las salas de emergencia, y se están intentando incrementar las salas de UCI en todo el país, de hospitales y clínicas. Se ha intentado hacer como unificar el sistema, y el Ministerio de Salud tiene facultades también para intervenir las clínicas privadas, por ejemplo. Pero es una situación de colapso. Acá el gobierno, igual que el año pasado, intentan decir que a nadie le va a faltar un ventilador, nadie se va a quedar sin atención si lo requiere, pero eso no es cierto, porque hay mucha gente que está muriendo en sus hogares, que cuando van a los hospitales a intentar internarse les dicen que no hay capacidad, ¿no? Eso también ya pasó en la primera ola, no es verdad, eso que dice el gobierno, que repite como mantra de que a nadie le va a faltar un ventilador, eso es mentira. Las UCI están colapsadas, los equipos médicos además están muy, muy cansados. A diferencia de la primera ola, hay mucho personal médico con licencia, con estrés. Yo he entrevistado a médicos que te cuentan que efectivamente ver morir. En Chile están muriendo del orden de 100 personas diarias por COVID, que son los COVID confirmados, ¿no? Porque hay también una cifra negra de gente que no se le hace el examen, pero de los COVID confirmados, entonces efectivamente ver morir a esa cantidad de gente todos los días, además en un proceso de la respiración artificial con ventiladores mecánicos, es muy invasivo y es bien grotesco. Muchas veces la gente cree que es solamente un tratamiento médico, no es así, te inyectan un tubo para ayudarte a respirar porque tus pulmones no funcionan. Y eso es muy chocante para los equipos médicos, están muy desgastados, creo que es del 20% del total del personal médico, hoy está con licencia. Entonces, además de que técnicamente es difícil ampliar la UCI, porque tienes que tener un ventilador mecánico, tienes que tener oxígeno y máquina apropiada, también necesitas personal médico, y el personal médico es el que está escaseando acá en Chile. Por desgaste, y también porque no puedes incrementar la UCI infinitamente, porque necesitas TENS, técnico de medicina, doctores, enfermeros, etcétera. Sí, además no sobran especialistas en UCI o en UTI, como le decimos nosotros. Tienen que ser médicos especializados en ese tipo de actividades, y de verdad acá también está pasando que hay un gran desgaste, un gran estrés del personal de salud, y de verdad son irreemplazables, ¿no? Son absolutamente irreemplazables.
Bueno, nuestra... Yo tengo sí, una pregunta dale. más. Nicolás, en relación a Chile es el país con el que compartimos mayor territorio de frontera. Ujú. ¿Qué medida ha tomado el Estado en relación a esto? Porque hay mucho intercambio económico, social, turismo y demás, pero ¿cuáles son las últimas decisiones en torno a la frontera compartida con Argentina? La frontera en general, a nivel, para todos los países, digamos, se cerró desde esta semana, desde ayer. Uh-huh. Los especialistas han criticado al gobierno que tomó esa decisión demasiado tarde, digamos. Esta segunda ola se genera en Chile después de que el gobierno entregara un permiso de vacaciones, donde millones de personas durante el verano salieron a las playas, a la costa o al sur de Chile, o también fuera del país, ¿no? Mucha gente fue a Brasil, por ejemplo, que hay muchas ofertas turísticas para ir a Brasil, pero eso también explica que tengamos la variante brasilera, que es una mutación del virus, circulando ya comunitariamente en Chile, con muchos casos de esa cepa, que lo que dicen los médicos que es mucho más agresiva que la cepa original. Entonces, recién después de esos permisos de vacaciones, de que no se cerraron las fronteras, que se mantuvo todo abierto en pos de la economía, recién ayer lunes se decidió cerrar la frontera general, y entiendo que con Argentina también esa es la situación. Solo se exceptúan aquellas actividades esenciales o que tienen que ver con temas económicos de aprovisionamiento. Bueno, Nicolás, la verdad, completo el informe, nuestra solidaridad, nuestra atención a lo que está pasando en Chile. Aquí, la verdad, todavía no se ha desatado con fuerza la segunda ola, pero hay un crecimiento notorio de la casuística, y ustedes han sido siempre... Pero se están preparando para eso, ¿no? Leí, creo que Sí, ayer en sí. Revista Anfibia, un reportaje que decía como alguien fue como en la última noche libre en Buenos Aires antes de que Claro, volviera el pero cierre. viste cómo son los medios y digamos, me imagino que ustedes compartirán la misma realidad. Hay una política de comunicación bastante confusa, hay mucha información, mucha especulación. De hecho, hoy la ministra de Salud habló a la mañana y no dijo nada en particular, no se hacen anuncios concretos. La verdad es que estamos ante una incertidumbre, y el paso de la Semana Santa para todos fue como, digamos, cruzar el Rubicón, digamos. Ahora, para dar la sensación de que todo lo que se vaya a decidir se va a decidir ahora a partir de después de Semana Santa, pero hasta ahora no hubo una sola decisión tomada por el gobierno. Sumado a un relajamiento en los cuidados. Sí, nosotros tenemos, bien a lo argentino, un relajamiento muy grande de la actividad social, con lo cual... Sí, digamos, no, acá también pasó mucha fiesta clandestina, los jóvenes sobre todo saliendo mucho a divertirse o que llevan un año encerrado, entonces hay mucho hastío también. Sí, nos va a ayudar, espero, el cambio de temperatura, ¿no? Que la noche sea menos agradable para salir, pero el verano en ese sentido conspiró mucho contra el cuidado.